Si por favor pueden abrir sus Biblias esta mañana, si las trajeron, y confío que sí las trajeron. Por favor, abran a Hebreos capítulo 11. Tuvimos una pausa en nuestro estudio del libro de Hebreos esas 2 semanas. Algo que nos hubiera ayudado a pensar en acción de gracias. Regresamos a Hebreos capítulo 11, versículos 23 al 29. Una gran sección de la vida de Moisés. Voy a leer eso para nosotros. Hebreos 11, 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron del decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe se logró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Cuando terminamos nuestro estudio hace 2 semanas, los israelitas estaban viviendo en Egipto y disfrutando la protección que se les había dado bajo el legado de José que él había hecho. Pero cuando pasaron los años, llegó al poder un nuevo faraón y no se acordaba de José, y no le importaba a la gente de José. Bajo este liderazgo, la oscuridad bajó por las personas, el pueblo de la promesa, y tuvieron que estar en la esclavitud. Y durante esos tiempos, Moisés fue el santo más grande del Antiguo Testamento, fue llamado por Dios. Y voy a tratar de respaldar esa frase. Primero, era el profeta más grande de Israel. Deuteronomio 34:10. Y cuando él ya dio su último respirar, se dijo esto: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios de Jehová envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos, terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Fue su gran profeta. Y esos versículos también nos dicen que no fue gran profeta solamente, pero hizo grandes milagros. Él hizo muchas señales a través del poder de Dios. El poder de Dios vino a través de él para hacer todas esas cosas. Él estuvo en las 10 plagas, apartando el mar rojo y haciendo las aguas amargas en Mara y pegándole a la piedra para que se fluyera el agua. Y también fue el que dio la ley en Israel más grande. Él recibió los 10 mandamientos. Juan 1:17. No, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Moisés fue el que recibió la ley. Era a través de él que vino a nosotros. Él fue el que dio la ley más grande de Israel. Y también fue el más grande historiador de Israel. Por resultado de Moisés ha venido eso, porque él fue el que grabó todas esas historias de fe. Del Torah de Génesis a Deuteronomio fue escrito por este gran hombre. Es tan importante que era Moisés y su contribución al Antiguo Testamento que Jesús usaba la frase Moisés y los profetas para decir a todo lo que había escrito en el Antiguo Testamento. Su contribución fue grande y fue el historiador más grande de Israel.
Y también se ve la grandeza de Moisés por su humildad. En Números 12:3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Una nota interesante. Moisés escribió esa frase de sí mismo que me imagino hubiera sido muy difícil para él escribirlo. Y finalmente Moisés también fue un líder más grande de Israel, alguien que Dios alzó para llevar su pueblo y de llevar los liderazgos a todos lo que pasó en Éxodos, Números y Deuteronomio. Y si lees Deuteronomio, también era un gran predicador. Moisés era un gran hombre. Entonces, no estamos perdiendo nuestro tiempo de tomar un gran estudio de qué hizo este hombre tan grande. Y tú sabes que yo la de lo que hace es grande a ese hombre porque tenía gran fe. Porque él tenía una seguridad de las cosas que se esperan y convicción de las cosas que no se ven. 5 veces en Hebreos capítulo 11 se lee la frase, por fe Moisés. El más cerca es Abraham, donde su fe es mencionada 3 veces. Moisés resalta en ese gran capítulo porque Moisés tenía la fe más grande de todo el Testamento Antiguo. Si vamos a decir lo que se está enseñando en esos 7 versículos, que fe en la persecución o en el sufrimiento, su habilidad de permanecer en las circunstancias difíciles. Ese lema se muestra en toda la vida de Moisés y en todos los versículos de esa sección. Por ejemplo, los papás de Moisés guardaron la vida de Moisés aun cuando estaban siendo perseguidos por Faraón. Moisés hubiera podido disfrutar todos los beneficios de la casa de Faraón, pero decidió sufrir con el pueblo de Dios. Él tomó esta decisión porque él creía lo que venía por adelante y expresó su fe a través de participar en la Pascua. Y finalmente Moisés mostró gran fe, confiando en el Señor que Él iba a proveer una manera a través del Mar Rojo, donde venía todo el ejército de Faraón y venían contra ellos. Entonces la fe de Moisés respondió en gran peligro, en gran sufrimiento, en gran persecución. Y como hemos visto, permanecer en la cara de la persecución, esa era exactamente la que los que estaban leyendo originalmente estaban envueltos en esto. Y como nuestro mundo tan fácil se puede volver hostil de la manera en que le pasó a Moisés, nos haría bien aprender de ese tipo de fe para lo que el Señor tenga para nosotros. Esta mañana quiero enfocarme en el primer versículo de esa sección. Y para algunos de ustedes eso va a ser un versículo. Y a lo mejor que nos vamos a ir muy despacio a través de Hebreos 11. Y es porque lo estamos haciendo. Pero déjame animarte con ese pensamiento. No estamos moviendo a través de los libros de Génesis y ahora Éxodo. Entonces, toma ánimo. Estamos cubriendo 3 libros de una. Hebreos 11:23. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. El versículo dijo que por fe Moisés. Pero obviamente no se habla de Moisés, no es de su fe, pero es la fe de los padres la fe de sus padres.
y es donde nos vamos a enfocar esta mañana. Quiero enfocarme de los orígenes de este gran hombre de fe, es para ver la gran fe de sus padres. Este versículo existe cuando el por qué, el por qué y el cómo. Y mientras vamos a estar apuntando estos, tengo 3 puntos esta mañana para hacerlo. Y la primera es el cuándo, la ocasión de su fe. La ocasión de su fe. Si por favor van a Éxodo capítulo 1 y vamos a ver esta historia juntos. ¿Cuándo hicieron estos? ¿Cuál era la ocasión? Hebreos 11:23 dice cuando Moisés nació. El versículo que estamos considerando, Hebreos 11:23, resuma bien la historia que se detalla en Éxodo capítulo 1 y 2. Entonces, por favor, ¿estás ahí? Sigue conmigo. Versículo 6, Éxodo 1. Leemos, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Ya ha pasado tiempo. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Ese crecimiento llenaba varias promesas que había hecho a Abraham, Isaac y a Jacob. El autor quiere que veamos esto. Veamos este crecimiento que hubiera sido una gran bendición de la fidelidad de Dios a su pueblo. No se fue tan positivo para los egipcios y para su nuevo faraón. Y leemos en 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Ahora los israelitas tenían un lugar de privilegio, pero ahora se encuentran bajo esclavitud. Este faraón era sabio y quería su poder, entonces él quería hacer lo necesario para mantener su poder. Y en vez de su sabiduría, falló en esto. Lo más que los oprimía, lo más que se multiplicaban y lo más que esparcían. Y la manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Los hombres malvados con corazones malvados no se dan por vencidos muy fácil cuando está el poder en su lado. Y leemos los israelitas seguían multiplicando aunque estaban siendo hechos oprimidos. Faraón estaba convencido y en el versículo 13 dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. 2 veces se usa esta palabra, con rigor. El autor quiere que entendamos y no nomás han sido oprimidos y haciendo ser un trabajo mucho rigor. Esta opresión era para quebrantar la voluntad de aquellos que estaban bajo, y eso no era lo peor. Versículo 15, y habló el rey de Egipto a las
parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Yo hubiera estado bien en ese tiempo. Alguno de esos padres no les hubiera ido tan bien. Claro que mis hijas no hubieran tenido a ninguno a quien casarse. Ese era un plan malvado que tenía que hacer estas parteras de matar a aquellos que habían prometido proteger. Y con mucho riesgo a sí mismas, no lo hicieron. Versículo 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Si temes más a Dios que a este hombre, y hicieron bien, hicieron lo correcto y dejaron que estos varones, niños, vivieran. Es mejor estar las consecuencias del hombre que ver las consecuencias de Dios. Y como te imaginas, Faraón no estaba muy contento de que estas mujeres hebreas se pararon contra él, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras. Me imagino que esto no era algo muy bueno para ellas, y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis perseverado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. No, son muy rápidas, no llego a tiempo. Y las personas multiplicaron y crecieron fuerte, porque las parteras le temían a Dios. Espero que veas la ironía y la soberanía de Dios sobre eso. Faraón le dice a las parteras que destruyera las familias. Ellas rechazan y ellas salvan familias, y luego Dios le da a ellos familia. Todo lo que Faraón haga le sigue dando más familias hebreas. No lo puede parar. Y lo mejor dicho es, él no puede parar a Dios. Dios muestra su soberanía, su poder de destruir los planes de cualquiera que se para contra él. Y los salmos nos dice que él está sentado en el cielo y hace lo que él quiere. Y aquí le plació usar dos mujeres hebreas para hacerlo. Dos mujeres que le temían a él como el dado de vida y querían guardar la santidad de la vida. Salmo 33:10. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. La lección que debería haber aprendido Faraón es que no vaya en contra de los planes de Dios. Y mientras su corazón estaba plantado en la incredulidad, su corazón se hizo más duro. Y vemos eso en Éxodo 1:22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echar al río a todo hijo que nazca y a toda hija preserva la vida. Él no quería ser derrotado y Faraón usó algo muy bárbaro. Algo que si se hubiera hecho era la aniquilación de esta nación. Todos los niños hebreos iban a ser tirados al río Nilo como comida de los cocodrilos. Esa vez no iba a ser por dos mujeres hebreas que tenían simpatía, pero para cualquiera que quisiera hacerlo, los oficiales gobernantes y todo el pueblo egipto, porque ese era un edicto dado a todos. Me imagino
que cuando las noticias de ese edicto, una nube muy, muy oscura tuvo que haber caído sobre la descendencia de José. Y la razón que estoy pasando por esto es lo que quiero que veas es que la fe de que estamos estudiando ocurrió a través de unos tiempos muy oscuros. Tiempos donde muchos hubieran podido doblar bajo el peso de esa tiranía. Tiempos donde hubieran podido estar, no tener esperanza, y durante ese tiempo oscuro y tiempo donde hubiera sacado la fe de muchos, que la fe de los papás de Moisés empezó a brillar. Los títulos oscuros te pueden quitar tu fe o te pueden energizar tu fe. Te vas a doblar la rodilla a César o vas a orar y postrarte bajo alguien que está sobre César. Es este Dios que está en su trono y su poder va a ser fiel a traer su plan bueno hasta el fin. A lo mejor estuviéramos bajo una nube oscura. En el futuro, si seguimos confiando con Él, el sol va a brillar y su plan va a ser hecho claro. Mientras tú ves los días se ven más oscuros, a lo mejor te has dado cuenta de esto, pero acuérdate que Dios es más grande que la oscuridad y harías bien mirarlo a Él para la luz. Es durante esos tiempos oscuros que los padres de Moisés se crecieron a jóvenes adultos. Eso era el tiempo donde se estaban creciendo bajo este faraón. No solamente crecieron, pero también se casaron y también decidieron tener un bebé. Esa decisión de tener un bebé no hubiera sido fácil. A veces escuchas parejas diciendo que no vamos a traer hijos a este mundo oscuro. Si alguien hubiera tenido el derecho de hacer eso, hubiera sido los padres de Moisés, porque hubiera garantizado el final de su hijo, si es lo que hubieran creído. Yo entiendo por qué la gente, pero no creo que es justificado. Si creemos lo que decimos que creemos de Dios, que Él es más que dispuesto a usar estos hijos durante los tiempos oscuros. Él desea que los padres de fe hagan eso para que un día puedan usar sus hijos de fe para traer sus gran propósitos. Ha sido bien dicho que Dios planta sus mejores árboles en la tierra más oscura. En Éxodo 2:1 leemos que su decisión vino un varón de la familia de Leví, fue y tomó por mujer a una hija de Leví. La concibió y dio a luz un hijo. Esos eran los días antes los días antes de sonogram. Nosotros teníamos los sonogramas de todos nuestros hijos. Y cada uno yo creía que era un niño, pero la enfermera se reía a mí. Y yo estoy seguro que ellos no se estaban riendo cuando nació este bebé. Eso era algo muy serio. Eso es el cuándo de Hebreos 11:23. La ocasión de esta gran fe. Todo esto pasó cuando Moisés nació. Y ahora el qué. ¿Qué hicieron sus padres? Las acciones de su fe. En Hebreos 11:23 dice, Moisés fue escondido por 3 meses por sus padres. Aquí nos damos cuenta que como las verduras de hebreas, las mujeres hebreas, los padres de Moisés no hicieron lo que decía el edicto y lo escondieron por 3 meses. Obedecieron a Dios en vez del hombre. Esos 2 esclavos hebreos, a lo mejor si tenían miedo del edicto, hubieran podido dar su hijo o matarlo ellos mismos. Y yo sé que muchos durante ese tiempo que lo hicieron.
pero decidieron temer a Dios y confiar en Dios. Iban a temer a Dios en vez de que a ese gran faraón. Entonces hablaron. ¿Qué vamos a hacer si es niño? Ellos decidieron esconder a este niño, que su obediencia a Dios, su plan hubiera sido descubierto y a lo mejor lo hubieran castigado o echados a la muerte ellos mismos. Es cierto que el Señor manda a su pueblo que sean sujetos a las autoridades gobernantes, Romanos 13:1, pero ese mandamiento se nulifica inmediatamente cuando estas autoridades están prohibiendo cosas que Dios ha mandado o mandado cosas que Dios ha prohibido. Romanos 13:4 nos acuerda que el Estado es el siervo de Dios para tu bien. Entonces, cuando prohíbe o hace mandamientos en contra de la buena palabra de Dios, no se debe ser obedecido. Esto es porque los padres de Moisés escogieron a Dios sobre el gobierno y Dios honra esta fe que se rehúsa a entrar a las presiones del pueblo y del mundo y cómo piensa. La fe que escoge hacer lo que está bien delante de Dios, no importa las consecuencias. Los padres de Moisés desafiaron el Estado por 3 meses. Y yo estoy seguro que esto fue mucho más fácil en papel que en persona. ¿Cómo escondes un embarazo? Ella va a mostrar. ¿Y cómo escondes el llorar de un niño de 1 mes? No puedes. Eso no fue fácil. Eso se necesitó la ayuda del Señor y estaban constantemente pidiendo al Señor, ayúdanos a esconder este bebé. Haciendo tanto eso, necesitaba la cooperación de los 2 padres y de muchos alrededor de ellos. La historia de Éxodo decía que la madre lo escondió por 3 meses, pero si miras en Hebreos, que dijo que los padres escondieron al bebé por 3 meses, pero muestra que los 2 padres juntos buscaron hacer éxito de esto usando sus dádivas dadas por Dios y asegurarse de que este niño no fuera encontrado. Madre y padre trabajaron juntos por fe. Y en esta prueba que hubiera traído la ruina de algunos hogares, y a lo mejor sí trajo la ruina para algunos hogares, se usó para mostrar qué tan unificados estabas en la fe en Dios. Matthew Henry escribe, es una cosa muy feliz cuando esposa y mujer se unen como herederos de la gracia de Dios en el trabajo de la fe. Padres, trabaja mucho para la unidad que deja que Dios te use más para su reino. No es fácil, requiere tiempo, requiere esfuerzo, comunicación, perdón, oración, estudiando la palabra, ánimo de otros y requiere fe. Pero vale la pena y cierto que Dios te va a ayudar en ese trabajo si miras a Él. Matrimonios de Dios da hijos que están siguiendo a Dios, pero hogares quebrantados, hogares que no están unificados, muchas veces producen niños quebrantados. Hay excepciones de esa regla, claro. Y Dios va a honrar el padre soltero que trabaja por levantar hijos que honren a Dios.
pero la excepción nomás muestra la regla. Entonces trabaja mucho por la unidad en fe que trae a hijos que honren a Dios. Y si trabajan juntos, lo va a hacer más fácil. Y si no estás casado, cuidado, no estés en yugo desigual, que vas a tener que jalar todo el peso o vas a tener que jalar en contra del peso de la otra persona. Qué tan bueno estar juntos en el gran trabajo de Dios, haciéndolo juntos para hacer lo que Dios te ha hecho hacer. Eso no se ve como cosas grandes ahorita, pero van a ser grandes más adelante en la vida, especialmente si el Señor te bendice con un hijo. Eso no es algo de tomar a la ligera. Estos padres tienen que buscar a Dios y trabajarse y ayudarse a uno al otro, especialmente cuando vengan tiempos duros. Esa unidad no viene fácil y Satanás y tu carne van a hacer todo para traer desunidad. Pero si trabajas a buscar y estar en la palabra de Dios, Él va a usar los dos para alzar a este niño para su gloria y hacer cosas más grandes de que tú te puedas imaginar. Hijos, si tienes padres que están unidos en este gran trabajo, a veces eso puede, a lo mejor eso te puede traer frustración, que te están criando para amar a Jesucristo, y a lo mejor cuando vas a la escuela y ves los padres de tus hijos y no ven unificados y se salen con la suya, a lo mejor tú vas a estar tentado a hacer lo mismo, pero en vez de eso, dale gracias al Señor, porque si Él te ha dado estos padres, entonces Él te ha marcado y te ha puesto al lado y tu vida hecho a agradarle a Dios. Ese fue el caso de Moisés, porque ese fue el caso con sus padres. Fueron llamados a vivir en días oscuros, pero aún de eso su fe brilló para escondiendo su niño por 3 meses. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Era porque no podían traer a matarlo? ¿No podían tomar la decisión de tirar a este bebé en el río Nilo? ¿O había algo más? Yo creo que había más. Vamos a nuestro último punto. Las razones detrás de su fe. Vimos la ocasión y las acciones de su fe. Ahora vamos la razón. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué un riesgo tan grande? Hebreos 11:23. Porque vieron que el niño era hermoso y no le tenían miedo al edicto del rey. Ahora, ¿qué padre no cree que su hijo es hermoso? Y todo padre cree que el bebé es hermoso, aunque no sea hermoso. La palabra hebrea en Éxodo 2:2 es usada por Moisés, es tov. Significa bueno. Es la misma palabra que se usó a través de Génesis cuando Dios veía todo y lo declaró bueno. Los padres de Moisés vieron que el niño era bueno. Y lo escondieron porque era bueno. En Hechos 7:20 dice que en ese tiempo Moisés fue nacido y era hermoso en la mirada de Dios. Todo eso viene a traernos en lo que pasó en la mente de esos padres, que lo vieron a través de la perspectiva de Dios, fuera bueno y tenía que ser apartado para el servicio de su Creador. Algunos comentaristas dicen que es posible que Dios le reveló a ellos el propósito de ese bebé y se dieron cuenta cuando lo vieron. Claro que no sabemos de seguro eso, pero lo que sí sabemos
es que entendieron que Dios deseaba usar ese bebé para su gloria. Entonces buscaron protegerlo para tener una oportunidad de criarlo para ese trabajo noble. ¿Puedo apuntar algo para ustedes? No hay diferencia. Para todo padre que honra a Dios y sus hijos, desde esa mirada, nosotros vemos a ese bebé y sabemos que Dios quiere usar este bebé para su bien y su gloria. Cuando veamos nuestros hijos creciendo, ver a nuestros hijos en un entendimiento de una creación buena de Dios para su bien y su gloria y sus propósitos. Nuestros hijos son los hijos de Dios. Nosotros somos nomás cuidado de ellos y presentarlos como Dios desea. Esas son las cosas que estaban en sus corazones. No me puedo imaginar la conclusión que iban a tener. No es la próxima en la historia, fue fácil. Pero después de esconderlo por 3 meses, el gobierno estaba llegando a ellos a cierto punto que ya no lo podían tener escondido. Entonces prepararon una arquilla y lo pusieron en el río Nilo. Éxodo 2:3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en una carrizal la orilla del río. Y una hermana lo puso a lejos para ver qué acontecería. En ese tiempo habían encontrado un hueco en el plan malvado de Faraón. Era su propia hija. La hija de Faraón, leemos que llegó descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya y la tomó, y cuando lo abrió vio al niño y aquí el niño lloraba, y teniendo compasión del hijo, dijo: de los niños de los hebreos es este. Y no había un centro, si no lo pudiéramos ver al bebé, iban a entender de tener piedad por él. En versículo 7, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Y con eso, el hombre que quería matar todos los niños hebreos ahora iba a usar su poder y sus beneficios para criar a este niño que un día iba a sacar a todos los israelitas a través de la hija de Faraón. No te puedes inventar estas cosas. Salmo 21. Aunque buscaron mal contra ti, no van a ser. Le mostraron gran fe los padres y ahora tienen la oportunidad de nutrirlo y criarlo para la honra del Señor, y tomaron esa oportunidad muy seriamente, porque hubiera sido exactamente lo que hicieron, porque mientras Moisés fue a vivir a la casa de Faraón, él iba a ser rechazado completamente de lo que sus padres le habían enseñado. Vemos los orígenes de este gran hombre, el gran profeta de Israel, el trabajador, el que dio la ley. Y como puedes ver, la manzana no cae muy lejos del árbol. Los padres de Moisés tenían gran fe y como resultado lo criaron a su hijo de
de actuar en una fe similar. Es una gran historia, pero puedo apuntar, no primordialmente de los padres de Moisés, pero de Dios, que es fiel, que voltemos a Él en fe en toda situación. Todo esto fue cumplido, Hebreos 11:23, por fe. Esto fue hecho por fe. Todo eso se fue hecho no porque estaban con una dádiva o porque eran ricos o esclavos o más sabios que otros, pero porque tenían fe. Esta fe no hubiera podido hacer el que lo tenga de sobrepasar todas esas cosas y estar completamente fijados en el poder de Dios. Faraón era el hombre más poderoso del mundo, pero fue y crió el hombre que iba a sacar los hebreos de Egipcio. ¿Sabes los nombres de estos padres? Algunos de ustedes lo conocen, la mayoría no. Sus nombres son mencionados una vez nomás, Éxodo 6:20, Aram y Jocabet. Por todas cuentas, esos padres eran nomás padres normales, pero Dios los usó en la providencia de Dios, usó esos padres ordinarios para criar a un hombre muy extraordinario. Este gran hombre, y cada gran hombre, cada gran mujer tiene gran padres y abuelos, y Dios los usa para moldearlos a los hombres o mujeres que Dios quiere que sean. Esa pareja era nomás una pareja cualquiera, pero vivieron por fe durante un tiempo muy oscuro. Amram y Jocabet. A lo mejor fueron fácilmente olvidados por los pueblos, por las personas, pero fueron conocidos por Dios. Post tenebris lux es el lema de la reformación. Después de la oscuridad, luz. Los padres de Moisés encontraban en tiempos oscuros, pero vieron la luz. No importa qué tan difíciles sean los tiempos, tenemos que estar confiados y tener esperanza en el poder de Dios para usar todas las cosas a nuestro bien y todo para su gloria y todo lo que trae de su promesa. Y Él es un Dios que ha prometido que iba a liberar su pueblo y que iba a mandar su hijo, y lo hizo, que su hijo va a regresar y esa promesa también se va a cumplir. Todo esto apunta a la fidelidad de Dios. Y como puedes ver, nos prepara para la cena del Señor cuando vengamos a acordarnos su gran fidelidad a través de su Hijo Jesucristo. Por favor, oremos. Señor, te damos gracias por lo que nos has mostrado esta mañana. Nos has mostrado la gran fe de tu pueblo y tu gran fidelidad y tu poder de proteger tu pueblo, no importando en qué circunstancias estén. Señor, ayúdanos a través de fe, de confiar en ti, en toda circunstancia, de mirarte a ti, de venir a ti en oración. Es nuestro deseo ser usado por ti en toda situación en que estemos. Ayúdanos a nunca caer nuestro rostro o perder nuestra esperanza. Pedimos, Señor, como padres que nos ayudes a criar hijos, Señor, que te glorifiquen a ti. Es nuestro deseo que tú alces la próxima generación usando nuestros hijos para tu gloria. Padre, te damos gracias por lo que Cristo ha hecho y oramos eso en el nombre de tu Hijo. Amén. Mientras venimos